Iglesia, buenos días, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Para nosotros es un placer poder estar acá, poder compartir este momento de adoración y de alabanza al Señor. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de esta plataforma. Les bendecimos, les amamos en el nombre del Señor, amén. Quiero que ahí en sus hogares donde están podamos cerrar nuestros ojos y elevar una palabra de adoración para poner este servicio en las manos del Señor, amén. Padre bueno, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Dios. Te damos toda gloria, honra y alabanza a ti, porque tú te la mereces, Dios. En esta mañana, Padre, queremos, Señor, honrarte, queremos agradar tu corazón, queremos bendecirte, Padre. Queremos, Señor, elevar más que canciones, Señor, queremos elevar adoración que pueda llegar ante tu trono como olor fragante, Dios. Padre, te pedimos que desde ya, Señor, usted obre, Padre, tome el control y el dominio de todo lo que hemos de hacer, de la palabra que hemos de recibir, Señor. Trae una revelación de tu palabra a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, dice la palabra en el Salmo 104 y 5, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo quiero que en este momento, ahí en tu casa donde estás, en la comodidad de tu hogar, puedas cerrar tus ojos y comenzar a decirle al Señor: gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Sí, creo que en este tiempo tenemos muchos motivos, muchas razones por las cuales agradecer al Señor, porque Él es nuestro cuidador, Él es nuestro guardador, porque sencillamente Dios ha sido bueno, amén. Gracias, Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, gracias, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia, Dios, gracias. Y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Declaremos: y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Una vez más decimos: y Dios ha sido bueno, tú eres bueno, y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, oh sí, Señor. Su amor me rescató, su gracia me salvó, bueno es Dios. Y Dios ha sido bueno, y Dios ha sido bueno, oh Dios, tú has sido bueno, y bueno es Dios. Tu bondad, Señor, tu bondad me alcanzó,
Su amor me rescató, su gracia me salvó, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Y nunca olvidaré, bueno es Dios. Vamos, declarémoslos en esta hora. Y Dios ha sido bueno. Y Dios, tú has sido bueno. Y Dios, tú has sido bueno, bueno es Dios. Tú eres bueno, Señor, y bueno es Dios. Vamos, no se canse de darle gracias. Oh, gracias, Padre, porque tú eres quien nos sostiene con su mano poderosa. Porque tú eres nuestro sustento, Dios. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Padre, nuestro cuidador, nuestro sanador. Oh, Padre, tú eres quien nos corona de favores. Oh, Señor, tú eres bueno, Padre. ¿Qué tal si lo declaramos una vez más y decimos: Dios ha sido bueno. Y Dios, tú has sido bueno. Y Dios, tú has sido bueno. Bueno es Dios. Y bueno es Dios. Declarémonos. Y bueno es Dios. Yo te invito a que en esa misma actitud de adoración puedas olvidarte un momento de tu alrededor y le des la mejor adoración al Padre, porque Él es digno de toda gloria, de toda adoración. Oh, Señor, te adoramos solo a ti, Cristo amado. Elevamos adoración ante tu presencia. Hoy nos postramos y nos rendimos ante ti, Cristo amado. Y vengo a rendirme ante ti y agradecido, Señor, porque me amaste, siendo yo un vil pecador, y tu vida diste por mí, y en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Dígale: Jesús, mi amor, mi Jesús, mi amado. Quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado. Quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero postrarme y así permanecer y derramar ante ti.
y derramar ante ti todo mi ser. Y vengo a rendirme ante ti y agradecido, Señor, me perdonaste mi pecado y tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste siendo yo mi pecado. Oh Jesús, quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero tus pies, te adoramos, Cristo amado. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero postrarme y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Oh sí, Cristo amado, y derramar ante ti todo mi ser. Oh sí, Señor, darte adoración a ti. Traigo mi perfume ante ti, Cristo amado. Hoy te quiero ungir. Traigo mi perfume, y hoy te quiero ungir, Jesús, y rindo mi ser delante de todo. No importa lo que pensarán de mí, y rindo mi ser delante de todo. Y solo quiero verte sonreír, Jesús. Oh, amado Jesús, te adoro solo a ti, Señor. Y traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir, Señor, y traigo mi perfume. Y hoy te quiero ungir, Señor, y rindo mi ser delante de todo. No importa lo que pensarán de mí, y rindo mi ser delante de todos. Y solo quiero verte sonreír, y rindo mi ser delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, y rindo mi ser delante de todos. Y solo quiero verte sonreír, Jesús.
lo que hay en mí te adora, Señor. Jesús, todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente. Vamos, dígalo. Y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente. Oh Jesús, te quiero adorar. Oh amado Rey, eternamente. Jesús, te quiero adorar, amado Señor. Majestad y gloria rodean tu persona. Autoridad y gloria pertenecen a ti. Poderoso se inclinará, poderoso se inclinará. Imperios personales caerán. El cielo y la tierra, el cielo y la tierra pasará, pero tu reino permanecerá, Señor. Y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente, y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente. Vamos, dígalo. Todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, y quiero ministrar a tu persona eternamente. Una vez más. Y todo lo que hay en mí te adora. Amado Rey, quiero ministrar a tu persona eternamente, eternamente. Quiero adorarte, Señor. Quiero darte adoración, Jesús. Amado Señor, tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por siempre. Amén. Vamos, declárelo. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por siempre. Amén. Una última vez. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por siempre. Amén. Oh sí, Señor, adore su presencia en esta hora. Oh amado Señor, te
damos adoración. Oh sí, mi Cristo, no hay nadie como tú, oh Señor. Oh, gracias por tu presencia, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Adoramos tu presencia, Cristo amado. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, amén. Qué bueno es poder adorarle, poder glorificarle, poder exaltarle y darle toda gloria y honra a Él, amén. Nuestro Dios es bueno. Dice la palabra que nosotros somos pueblo escogido por Dios, somos real sacerdocio, amén. Pero que fuimos llamados para anunciar sus virtudes. ¿Qué tal si lo declaramos en esta hora con este cántico? Oh, oh, oh. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser ¿qué? Y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. A ver cómo dice: y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo ¿de qué? De su amor y verdad. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor, te adoramos y te bendecimos. Hermanos, y pongamos nuestro corazón para aprender de la palabra del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos.
Iglesia, muy buenos días. Damos gracias a Dios que nos da la vida para estar aquí reunidos una vez más y poder seguir cumpliendo su voluntad en nosotros. Y digo su voluntad porque yo sé que Dios desea que nosotros seamos enseñados cada día por su palabra y que cada día podamos, adquiriendo ese conocimiento, desarrollar ese crecimiento que Él desea para nosotros. Yo espero que todos estén bien. De verdad deseo en mi corazón que cada una de las familias estén bien, que la bendición de Dios esté con ustedes, que la misericordia de Dios pues siga con cada uno de ustedes como hasta el momento ha estado. Entonces vamos a introducirnos en la palabra, vamos a dar gracias a Dios primeramente antes de meternos en la palabra, de profundizar en el texto y de seguir entendiendo un poco de lo que hemos venido hablando en cuanto a lo que el apóstol Pablo ha hablado a la iglesia de Filipo. Entonces vamos a orar y vamos a estudiar la palabra. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por la vida que usted nos da. Gracias por su misericordia y por su amor, Señor. Gracias porque usted es bueno y usted es fiel, Señor. Señor, nosotros tenemos la gran bendición, Dios, de ser creación suya, de ser hijos suyos, Señor, pero también, Dios, de ser enseñados cada día por usted, oh Dios. Es una bendición para nosotros contar, Dios, con la guianza, con la instrucción, con la dirección, Señor, que nos brinda tu palabra ejecutada en nosotros por la obra de tu Espíritu. Así que Dios, nosotros tus hijos, hoy podemos calificarnos de esta manera, Señor. Podemos calificarnos como esos bienaventurados, Señor. Nosotros no poniendo la mirada en las circunstancias, sino que poniendo la mirada en usted, oh Dios, nos podemos deleitar indiferente a lo que en la circunstancia pasa, indiferente a lo que a nuestro alrededor acontezca. Nos podemos deleitar en esta vida sabiendo de que el Dios grande y poderoso, el Creador nuestro, el que murió en la cruz por nosotros, Él cada día está al cuidado y al pendiente de nosotros. En esta oportunidad, Señor, nosotros como iglesia bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre y te damos gloria y te damos alabanza y te damos honra y exaltación y te reconocemos a ti como ese Señor, el cual queremos que siga cada día gobernando nuestra vida y llevándonos, Señor, a esa plenitud de lo que usted desea y de lo que usted quiere para con nosotros, Señor. De antemano te pedimos perdón, Dios, en esta mañana por todo lo que quizás hayamos hecho o que quizás no hayamos hecho en base al conocimiento, Señor, adquirido, en lo cual, Dios, quizás provocamos o producimos en su corazón tristeza, oh Dios. Te pedimos que por favor nos perdones, que por favor, Dios, quites de nosotros y aparte de nosotros todo aquello, Señor, que no es de agrado para usted. Usted conoce el corazón nuestro, usted conoce el corazón, Señor, de cada hombre, de cada mujer, de cada familia. Usted sabe todo de nosotros, Señor. No podemos ocultar nada delante de usted. Y por eso, Dios, con toda sinceridad, te pedimos que por favor nos perdones, Señor. Y queremos, Señor, queremos que este tiempo sea un tiempo especial, Señor, sea un tiempo de edificación, Señor, sea un tiempo donde su palabra, oh Dios, como lo dice ella misma, penetre el corazón de nosotros, Dios, y nos hable, nos enseñe, nos forme, Señor, porque lo necesitamos, Señor, lo necesitamos, Dios. Muchas gracias. Yo pongo, Dios, cada familia delante de usted, cualquier situación, circunstancia, cualquier problemática, todo lo que se pueda estar viviendo, Señor, las familias, ahí te pido, usted Dios, que esté operando y que esté obrando grandemente, oh Dios, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de usted y de su intervención y de su favor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora pongo mi vida en tus manos, Espíritu Santo, para que por favor hables al corazón de cada uno de aquellos amigos y hermanos que están escuchando esta enseñanza. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén, Señor. Bueno, en la
en la charla anterior vamos a seguir estudiando el tema, el tema no, vamos a seguir estudiando lo que el apóstol Pablo viene hablando a la iglesia de Filipo. Todo lo que el apóstol viene hablando a la iglesia de Filipo. Y todo eso lo veníamos hablando en cuanto a lo que era el sentir de Cristo, el sentir de Dios. Hoy vamos a ampliar un poco más el concepto y vamos a, digamos, a profundizar un poco más en el ejemplo de lo que es la persona de Cristo, en el ejemplo de lo que es la persona de Cristo. Para ello quiero que usted me acompañe al capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Y vamos a observar lo que es el modelo o el ejemplo que el apóstol presenta aquí, que claramente en el leer el texto usted va a observar que él va a poner como ejemplo a los filipenses no un hombre, sino que va a poner a la persona de Cristo, que va a hablar de su naturaleza divina y a la vez de su naturaleza humana, pero que lo va a presentar más en su naturaleza humana y en lo que fue el ejemplo que él reflejó delante de todos los hombres. Eso lo va a tomar el apóstol Pablo para seguir hablándole a la iglesia de Filipo y para seguir enseñándole a la iglesia la importancia de la unidad, la importancia de pensar en el bienestar del otro, la importancia de que el otro sea alguien importante para mí. Y eso es lo que vamos a observar, eso es lo que vamos a mirar. Entonces quiero que leamos el versículo, vamos a leer versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo puedo decir, y lo digo a la luz de lo que he estudiado y de lo que puedo observar en el texto, que es uno de los textos bíblicos más profundos, de los cuales el apóstol Pablo usa para hacer referencia a la persona de Cristo. El contenido de lo que el apóstol menciona aquí es muy amplio. Y en, digamos, estos cortos versículos, él sintetiza lo que fue el plan de redención, la obra de Cristo. Pero yo quiero que lo miremos a la luz de lo que él viene trabajando y de lo que él viene enseñando, ¿cierto? Porque nótese que en los versículos anteriores, si usted mira, habíamos hablado de completar el gozo y decíamos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo que completen el gozo sintiendo y siendo y viviendo, ¿cierto? En base a lo que él menciona en el versículo 2. Ahora uno se preguntaría, ¿por qué en el versículo 5, habiendo de que él viene hablando de todo lo que es la contienda, las divisiones, la vanagloria que nace en el corazón del hombre y cómo esto produce división dentro de la iglesia? ¿Por qué él viene y habla de Cristo? Ahora lo que vamos a observar en ello es que Cristo es el ejemplo de persona que busca el bienestar del otro. Cristo es el ejemplo de persona que busca el bienestar del otro. Y eso lo define el apóstol con la expresión el sentir de Cristo. Por eso en el versículo 5 él dice: haya pues en vosotros. Y se dirige a la iglesia, y le dice: iglesia, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús.
el sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces el apóstol aquí está pidiendo a la iglesia de Filipo, a la iglesia de los filipenses, que asuman el sentir de Cristo. ¿Y qué es el sentir de Cristo? Cuando nosotros hablamos del sentir de Cristo, lo que tendríamos que definir en cuanto a ello es la actitud de Cristo, la actitud de Cristo. En pocas palabras, el apóstol le está diciendo a la iglesia que adopten la actitud de Cristo, el ejemplo supremo a seguir, el ejemplo supremo a seguir. Entonces, nótese lo que el apóstol quiere y nótese lo que es el deseo del apóstol Pablo, el anhelo de su corazón, que haya en la iglesia de Filipos o que se cumpla en la iglesia de Filipo la actitud que se cumplió o que se evidenció en la persona de Cristo. Y esto es muy especial, porque lo que él está pidiendo es que en cierta manera la iglesia actúe o tenga un referente para saber cómo actuar, y ese referente es la persona de Cristo. Hace un momento lo decía, el apóstol no toma un modelo de hombre, sino que toma un modelo en el cual no hay imperfección alguna. Y más adelante vamos a rescatar las características de ese modelo, cómo ese modelo desde su divinidad en la decisión que él toma, ¿cierto?, nos deja ver un modelo que para nosotros es alcanzable y que en este modelo nosotros cumpliéndolo glorificaremos a Dios y Dios será glorificado. Mire, hay algo que a la luz de lo que él enseña es claro, y es que la forma de pensar condiciona los sentimientos. Y esto él lo viene trabajando desde los versículos anteriores. La forma de pensar condiciona los sentimientos de la persona. Por eso, ¿qué quiere el apóstol Pablo? ¿Y cuál es el deseo del apóstol Pablo? El apóstol desea que los filipenses sientan y piensen. Ese es el deseo del apóstol. Que los filipenses sientan y que los filipenses piensen lo mismo que Cristo sobre la humildad y sobre lo que es la sujeción. ¿Y por qué esto? Porque cuando usted mira la persona de Cristo, Cristo presenta un modelo de humildad y un modelo de sujeción, que es el modelo que el apóstol desea que se evidencie, que se muestre en medio de lo que es la iglesia. ¿A razón de qué? A razón de las circunstancias, de las situaciones que están expresando, que expresa la iglesia. Situaciones como qué, como lo hemos visto, contiendas, situaciones donde en el desconocimiento de la iglesia estaba dejando ver sencillamente lo vanaglorioso que era el corazón de ellos, a razón de que cada uno sencillamente estaba apelando solo a que se respetaran sus derechos, ignorando o olvidando a los hermanos. Entonces es importante también que usted y yo podamos saber que el deseo del apóstol es que ellos sientan y que ellos piensen. ¿A la luz de qué? A la luz de que el pensamiento, ¿cierto?, condiciona los sentimientos. Adoptar la forma de pensar de Cristo era lo que el apóstol quería. El apóstol apuntaba a que la iglesia fuese una iglesia que tuviese la mente de Cristo, que fuese una iglesia que viviera a Cristo. Pero cuando decimos adoptar la forma de pensar de Cristo, esto no es para evidenciarlo ocasionalmente, en la forma como Él lo deja ver o como Él lo presenta. Es algo de todo momento, es algo continuo y permanente en la vida del creyente. Entonces, el ejemplo de Jesús para el creyente está ampliamente manifestado y debe de ser la norma de vida. Debe de ser la norma de vida. O sea, la norma de vida mía es el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo de Cristo. Cristo debe de ser la norma de mi vida. Yo tengo que entrar y yo tengo que vivir mi vida según Cristo. El apóstol Pablo tenía esto muy claro. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en lo que es el final de nuestra carrera,
Y él tenía muy claro todo esto. Y por eso, en ampliación a lo que estamos mirando, podemos decir estas palabras. Ahora, la razón por la cual el apóstol presenta a Cristo como ejemplo es bien significativa. ¿Por qué? Porque él coloca a Cristo como ejemplo con el propósito de que Cristo sea un estimulante para ellos. Cristo sea un estimulante para los filipenses. O sea, que los filipenses puedan centrar tanto su mirada en Cristo, que Cristo estimule sus vidas para que ellos quieran ser como Cristo, o para que ellos quieran vivir a Cristo, y para que ellos quieran tener la mente o alcanzar la mente de Cristo. Y podríamos decir de una manera muy sencilla, qué mejor ejemplo para estimulación, ¿cierto? O qué mejor estimulante que el ser que fue perfecto. ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo sino ello? Por eso usted y yo podemos centrarnos en esta hora y centrarnos en este momento, en lo que verdaderamente puede estimular nuestra vida, puede estimular nuestra persona, puede estimularnos a nosotros. Entonces, vamos a mirar la actitud de Cristo y vamos a conocer un poco todo lo que tiene que ver con la actitud de Cristo y cómo esta actitud de Cristo, que es el sentir de Cristo, nos enseña a nosotros para ser perfeccionados, para ser enseñados en lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 6 dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí él va a hablar de lo que es la preexistencia. Él va a hacer mención a lo que es la preexistencia de Cristo. Nótese cómo lo dice: el cual, siendo en forma de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo al cual él pudiese aferrarse. Algo que usted y yo tenemos que tener claro y que debemos manejarlo con mucha claridad es que la deidad de Cristo, o en la deidad de Cristo, está presente la preexistencia de quien se hizo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la naturaleza humana de Cristo no elimina la naturaleza divina de Cristo. Cuando Él estuvo en medio de los hombres, cuando Él se presenta delante de los hombres como un hombre, ¿cierto? Él seguía siendo Dios. Hasta el punto de que Él, cuando estaba con los discípulos, y los discípulos le decían que ellos querían conocer a Dios, que cuál era el camino al Padre, ellos le decían, Él le decía que si lo veían, que verlo a Él era ver al Padre. Era ver al Padre. Entonces es muy bueno que usted y yo podamos saber que la naturaleza humana de Cristo no elimina su naturaleza divina. No elimina su naturaleza divina. Ahora, entrando a mirar y observar el versículo, podemos mirar que hay una palabra que llama la atención, tanto en el versículo 6 como en el versículo 7, y es la palabra forma. Nótese que él dice, siendo en forma de Dios. Esta palabra tiene un sentido muy especial y toda la verdad y todo el principio que el apóstol va a suministrar acá depende o lo da esta palabra como tal. Entonces por eso tenemos que centrarnos mucho en esta palabra. Ahora, lo que el apóstol quiere o lo que el apóstol dice aquí es que Cristo se despoja de su forma, pero no de su naturaleza. Espero que me hago entender en esta parte. Cristo se desprende, se despoja de su forma, pero no de su naturaleza. Él estuvo en medio de los hombres y Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo Dios. Ahora, lo que Él hace y lo que Él presenta aquí es el modelo de lo que el apóstol Pablo quiere tomar. ¿Para qué? Para que la iglesia de Filipenses sea enseñada por Cristo en cuanto a lo que es la humildad
y en cuanto a lo que es un hombre que un Dios que teniendo tal posición se redujo a la condición nuestra, sencillamente ¿para qué? Para enseñarnos y sencillamente para guiarnos y sencillamente para que nosotros pudiésemos entender en verdad lo que es la vida, en verdad lo que es la vida. Entonces, la deidad de Cristo, la deidad de la persona de Cristo es afirmada continuamente y manifestada como verbo eterno de Dios que expresa absoluta e infinitamente a Dios porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Ahora, todos los que estamos escuchando este mensaje somos creyentes, eso creo yo, ¿cierto? Somos creyentes. Para usted y yo poder entender la obra de Cristo como creyentes, y yo espero que ya todos la hayamos entendido, para usted y yo poder entender la obra de Cristo, usted y yo necesitamos saber quién es Él. ¿Quién es Él? ¿De dónde vino? Y cómo esta persona pudo llevar o pudo desarrollar este plan de redención, eliminar el pecado del corazón del hombre y comunicar vida. Usted y yo como creyentes necesitamos entender la obra de Cristo. Y como le digo, para entenderla es importante que usted y yo podamos antes conocer un poco de Él. Y lo que el apóstol Pablo hace aquí es eso. El apóstol Pablo muestra un poco de lo que es Cristo, para que el creyente conozca la obra, para que el creyente se entere de la obra, para que el creyente sepa acerca de la obra de Cristo y pueda, según su obra, tener ese ejemplo que verdaderamente es necesario para nosotros como creyentes. Ahora, el apóstol habla de lo que es la renuncia voluntaria. Renuncia voluntaria. Nótese que primero lo muestra como Dios, siendo en forma de Dios, preexistencia de Él. Y luego habla de lo que es la renuncia voluntaria. Mire, el sentir personal, lo que Cristo tenía en su corazón, lo que había dentro de sí, no le llevó a retener su beneficio, no le llevó a retener en su beneficio, su condición divina. No le llevó a retener su condición divina. Lo que él tenía y lo que él quería hacer por la humanidad, no lo llevó a que él retuviera lo que era su condición divina. Mire, Cristo no consideró la manifestación exterior de su deidad como algo irrenunciable y que debería de retener. No, lo que el apóstol Pablo entiende o lo que el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo es que sencillamente Cristo, ¿qué hace? El versículo le dice, Cristo se despoja, Cristo renuncia a lo que es ese lugar al lado del Padre para venir y estar en medio de los hombres y presentar el ejemplo de hombre que Dios quiere. El ejemplo de hombre que Dios desea. Esto es especial. Y para mí esto es muy especial en el sentido de lo que esto a nosotros nos enseña. Mire algo. Para nosotros como iglesia, o hablemoslo en el contexto de lo que estamos hablando, para la iglesia de Filipo, para una iglesia de personas donde muchos eran incapaces de renunciar a sus derechos, manteniendo un conflicto entre los hermanos, sin tener en cuenta que realmente quien tuvo derechos supremos e ilimitados no consideró como irrenunciables para poder entregarse personalmente a favor de otros, que en el contexto de lo que fue tal redención no eran sus amigos, sino que eran sus amigos. Lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a la iglesia de Filipos es bien significativo y es bien importante para la iglesia, porque la confrontación que él hace, la confrontación a la cual él lleva a la iglesia,
La hace bajo un modelo perfecto, bajo un modelo de persona que ama desinteresadamente y que piensa en todo momento en el bienestar del otro. Uno en el pensamiento de uno diría, Dios pudo haberse quedado allí en su trono y dejar sencillamente que lo que ya se había enseñado, el hombre lo tomara o no lo tomara. Pero él no lo miró de esa forma. En su mente, digo yo, siempre estaba el bienestar de esta humanidad. Y por eso él, como lo dice el apóstol Pablo, no estimó ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que lo que el texto presenta es que él se desprende de todo ello y entra a ¿qué? Entra a querer mostrarle al hombre lo que verdaderamente el hombre necesitaba, lo que verdaderamente el hombre necesitaba. Mire, la iglesia de Filipo, había una serie de personas que eran incapaces de renunciar a sus derechos. Y yo digo que esto no solamente es en la iglesia de Filipo, yo digo que esto también se evidencia mucho a veces en medio nuestro. Se evidencia mucho en medio de nosotros. Nosotros casi siempre estamos buscando que se respeten nuestros derechos y que la gente obre, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuestros derechos. Cuando usted mira a Cristo, no miró sus derechos. Cristo no pensó en sus derechos. Cristo no pensó en lo que era su condición. Cristo sencillamente, ¿qué hizo? Para mí lo más importante es el bienestar de ellos. Para mí lo más importante es que ellos estén bien. Para mí lo más valioso es que ellos estén bien. Y por eso Él refleja ello. Yo digo que si el apóstol Pablo nos enseñara a nosotros esto, evidenciando en nosotros una problemática como la que evidencia la iglesia de Filipos, yo digo que la confrontación sería nos caería como el baldado de agua fría. Y yo digo que esto es un baldado de agua fría, porque no es una confrontación con cualquier tipo de persona. Es una confrontación, como lo dije hace un momento, con el ser perfecto, con el modelo perfecto, con el ejemplo perfecto de Cristo. Siendo Dios, no escatimó, no lo escatimó, sencillamente determinó hacerlo. ¿Sabe? Esto quiere decir que su sentir fue más que su forma. Su forma era igual a Dios, pero su sentir fue más que su forma. Por eso cuando Él tuvo que actuar, Él no pensó en su forma, Él pensó en su sentir. Y Él pensó en que el sentir traía un beneficio para ellos. Cuando usted tiene que relacionarse con un hermano, cuando usted tiene que relacionarse con su familia, ¿usted está pensando en su forma o usted está pensando en el bienestar de ellos? Porque aquí es claro que Cristo no pensó en su forma. Cristo dejó que fuera su sentir. Y si usted y yo vamos a actuar según Cristo, usted y yo tenemos que dejar de lado nuestra forma. Dejar de lado nuestra forma. Nosotros como pastores, los que son líderes como líderes, ¿cierto? Tenemos la gran responsabilidad de en todo momento saber que los derechos del otro, ¿cierto? Los derechos del otro, o más bien el bienestar del otro, es más importante muchas veces que aunque se cumplan los derechos nuestros. Y quiero quiero que me entiendan en lo que les estoy comunicando. No es que mis derechos no sean importantes ni que sus derechos sean importantes. Lo que quiero que entendamos es que Dios miró siempre, la persona de Jesús miró siempre de una manera tan especial y de una manera tan amorosa a su prójimo, que Él dijo, si a mí me toca bajarme de mi trono y enseñarle a Él lo que es la humildad, o a ellos lo que es la humildad y lo que es la vida, yo lo hago. Yo lo hago. En nosotros se debe de cumplir de la misma manera. El beneficio y el bienestar de mi hermano es mi prioridad. Es mi prioridad. El beneficio y el bienestar de mi hermano es mi prioridad. Y eso es lo que el apóstol está comunicando aquí.
Eso es lo que el apóstol está enseñando acá. Eso es lo que el apóstol está transmitiendo a la iglesia. Y les está diciendo, vea, el beneficio y el bienestar de su hermano es una prioridad. O debe de ser nuestra prioridad. ¿Quién lo dice? ¿El apóstol? No, no lo dice el apóstol. ¿Quién lo dice? Cristo. No, no solamente lo dice, sino que lo evidencia. Lo evidencia. Por eso, cuando nosotros venimos delante de Dios en oración, Dios lo que más desea es que en nosotros haya menos palabras y más acciones, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de acciones, es un Dios que actúa, es un Dios de actitudes, ¿cierto? De un buen sentir. Si esto pasa, mire, si esto se vive, si el beneficio y el bienestar de mi hermano es mi prioridad, si esto se vive entre nosotros, nunca va a haber lugar para las contiendas, nunca va a haber lugar para las divisiones, nunca va a haber lugar para que en medio de nosotros hayan murmuraciones, hayan pleitos o le demos lugar en nuestro corazón al egocentrismo y a la vanagloria. No va a haber lugar para esto. Y vamos a hacer la iglesia que Dios quiere, una iglesia unida, una iglesia donde se evidencia un amor recíproco, ¿cierto? Yo estoy pensando en la iglesia y la iglesia está pensando en mí, ¿cierto? Yo estoy velando por el bienestar de mis hermanos y mis hermanos en el mismo principio están velando por el bienestar mío. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el apóstol quería comunicar y quiere comunicar. O quiso comunicar a la iglesia de Filipo y hoy la palabra nos lo enseña a nosotros y nos lo presenta a nosotros, nos lo deja ver a nosotros. Mire lo que dice el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Hay algo que escribió un pastor y esta frase me llamó la atención y dice, la verdadera libertad no consiste en retener los derechos, sino en ser capaz de desprenderse de ellos. ¿Cristo estaba reclamando sus derechos? No. Cristo no estaba reclamando sus derechos. Cristo evidenció la libertad en el desprenderse de sus derechos. El versículo 7, si usted lo puede observar ahí, usted puede identificar que el apóstol lo presenta en un contexto de servicio, de siervo, de una persona que vino a servir. Aún muchos piensan que la palabra aquí siervo puede definirse como esclavo. Lo que pasa es que si la miramos como esclavo, la podemos, en el no entenderla, malinterpretarla y pensar que quizás él viene a estar simplemente bajo autoridad de alguien, pero en este caso no es así. Por eso manejemos más bien la palabra siervo. Entonces, mire el concepto de libertad que hay acá. ¿Y por qué hablo de esto? Por lo que les acabo de mencionar en cuanto a lo que es la forma de siervo que él tomó. Ahora, la expresión se despojó, se define como anonadó. Aquí lo que él quiere decir es que se redujo. Se redujo. Y esto implica una acción hecha desde lo que es el libre albedrío. En pocas palabras, cuando el texto dice que se despojó a sí mismo, está hablando de que fue algo voluntario, algo libre. Él lo hizo libremente, algo voluntario. Ahora, lo contrario de lo que él presenta aquí en cuanto a nosotros es que nosotros continuamente estamos siendo llevados a amar a nuestro prójimo y estamos siendo llevados muchas veces aún en el no querer, porque muchas veces reflejamos el no querer, aún en el no querer buscar el bienestar del otro. Aquí Cristo nadie lo obligó, ni siquiera el Padre lo obligó, era el sentir de su corazón. Era el sentir de su persona. Y lo que el apóstol dice aquí, vea, lo que él hizo, lo hizo de manera voluntaria, lo hizo libremente. Él se redujo, ¿cierto? Él se redujo. Él sencillamente, de una manera libre, actuó según lo presenta el apóstol Pablo acá y según lo deja ver el apóstol Pablo acá.
Entonces, el que eternamente existía en la forma de Dios, porque es Dios, viene a los hombres en un acto voluntario, en otra forma. Ya no en la forma como estaba allí en el trono, sino que viene en otra forma. Y la forma que va a presentar el apóstol Pablo aquí es una forma de siervo. Uy, esto es tremendo. La imagen que presenta el texto es muy especial. El apóstol plasma ahí en el versículo una imagen, ¿cierto? Porque primero lo presenta como Dios y comienza desde allí a hablar de lo que era el sentir de su corazón. Y ya no luego habla de su sentir en palabras, sino que lo evidencia en una acción y lo presenta ya en una condición de siervo. Y enseguida vamos a ver que la imagen que el apóstol nos presenta sigue teniendo, digamos, en términos nuestros, un descenso. Y vamos a explicar eso más adelante. Entonces la expresión aquí es siervo. Siervo, lo que el Señor hizo, ese despojarse, sencillamente lo podemos mirar como algo especial, como algo especial. Entonces, el que eternamente existe en forma de Dios, porque es Dios, viene en un acto voluntario en otra forma. Y el apóstol Pablo lo dice, se despojó de sí mismo. Ahora, lo que el Señor hizo es que Él se despojó de la impronta divina en la que Dios se manifestaba a los hombres, cubriéndose en un traje de siervo, cubriéndose en un traje de siervo y reflejando en ello una humanidad. Entonces, desde su condición de hombre, Él tenía que mostrarse a los hombres en semejanza de hombre, con una diferencia muy grande, que Él no conoció pecado, mientras que nosotros sí. El ser perfecto no conoció pecado. Ahora, el propósito de este anonadamiento, el propósito de este despojarse, el propósito de esta humillación, solamente es una, el bienestar del hombre. Y esto es lo que el apóstol tiene en mente. El apóstol Pablo tiene en mente esto y para él enseñar a la iglesia viene a hablar de Cristo desde su preexistencia y presenta todo lo que hasta el momento hemos visto para llevarle a la iglesia de Filipo y decirle, vengan, ustedes tienen que entender algo. Y es que Cristo se despojó, Cristo se humilló y el propósito de todo ello era usted y era yo. El propósito de todo ello eran ustedes. ¿Por qué? Porque Él estaba pensando en el bienestar suyo. Porque Él estaba pensando en el bienestar de ustedes, que en términos más precisos es salvación. Porque lo que Él habla aquí es la obra de redención, salvación. Y este era el propósito de despojarse, no era otro. Él no vino a buscar gloria. Por eso cuando usted mira los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios, usted va a encontrar que no vino a exponer su riqueza, aun cuando es el más rico. Que no vino a exponer su grandeza, aunque es el más grande. Sencillamente Él vino y se humilló, tomó la condición de hombre. Y la condición más miserable la tomó Él, que fue tomar y cargar todo el pecado de la humanidad, haciéndose, digamos, impuro por todo lo que, digamos, cargó. Y digo impuro y espero que me entiendan, no queriendo decir que Él fue impuro, sino por todo lo que Él cargó en cuanto al pecado nuestro, en la condición más baja. Hasta ahí llegó Él. Sencillamente, ¿para qué? Para cumplir un propósito, y en la salvación de su familia, la salvación suya, mi salvación y la salvación de los míos. Y eso es lo que el apóstol quiere transmitir acá. Esto es lo que el apóstol desea transmitir acá. Y por eso es muy importante que usted y yo lo comprendamos. Es un modelo ejemplar, es un modelo muy, muy fundamental para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Qué tan tremendo. El Dios Todopoderoso pensando en el bienestar de nosotros los hombres, pensando en el bienestar de nosotros, seres imperfectos y seres carentes. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente. ¿Y obediente hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Mire, los versículos son muy amplios en su explicación. Yo quiero sencillamente buscar el sentido de lo que el apóstol quería transmitir. No quiero explicar en su totalidad todo lo que el versículo dice porque son muy amplios. Yo quiero buscar el sentido de lo que el apóstol quería transmitirle a la iglesia. Lo que él está marcando aquí es que este hombre perfecto, este hombre que es Dios infinito, no solo se despoja, no solo se humilla al tomar la condición de siervo, sino que es en forma esencial su condición humana y se rebaja aún más para tomar de forma voluntariamente, ¿cierto? El dar su vida en la cruz, el dar su vida en la cruz. Entonces, se despoja, viene y se humilla en la condición de siervo, entra a una condición humana. Y no solamente ello, sino que se rebaja por determinación voluntaria para morir por el hombre. Aquí hay otra imagen bien especial que presenta el apóstol. Y es el progreso de la gracia. Es el progreso de la gracia en el pleno descenso. El regalo de Dios dado a los hombres descendió del cielo. El progreso de la gracia. Entonces es necesario entender que cuando aparece la gracia o la operación de la gracia, hay descenso en el entorno, puesto que la gracia es el amor en descenso. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace el hecho de que la gracia de Dios venga a nosotros, que la gracia de Dios descienda y se manifieste sobre nosotros? Esto hace que el hombre sea orientado y que el hombre sea conducido a Dios. Pero no solamente esto, sino que Dios busque suplir las necesidades del hombre. Dios busque suplir las necesidades del hombre. ¿Hasta dónde tuvo que llegar Dios para suplir mi necesidad y tu necesidad? Sencillamente porque Él estaba pensando en tu bienestar y en mi bienestar. Ahora, ¿hasta dónde tenemos que llegar tú y yo? ¿Qué nos va a tocar hacer a usted y a mí? Sencillamente no para agradar a un hombre, sino para buscar el bienestar de un hombre, para que se evidencie el amor de Cristo en nosotros reflejado hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hermanos. Miren, la ejecución de este plan de redención, Cristo, la persona de Jesús, fue el sustituto nuestro por nuestros pecados. Fue el sustituto nuestro de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él estaba pensando en nosotros. Porque su propósito era que nosotros no viviéramos lo que teníamos que vivir. Y como muchas veces nos lo han dicho, Él pagó la deuda por nosotros. Él pagó la deuda por cada uno de nosotros. Entonces la entrega personal a la muerte era un acto de obediencia. Era un acto de obediencia al Padre en la ejecución de la redención. De ahí a que usted y yo podamos entender que la obediencia es la manifestación propia de un siervo. Si Cristo es nuestro Señor y nosotros somos nuestros siervos, somos sus siervos, la manifestación propia nuestra en nuestra condición de siervos es la obediencia. Y la obediencia, en base a lo que Cristo nos dice, es: como iglesia tenemos que amarnos. Tenemos que pensar en el bienestar del otro. El bienestar del otro se tiene que convertir en nuestra prioridad. Recuerde todo lo que hemos hablado. Ya no podemos darle lugar más a las cosas que en nuestra carne se producen, que traen afectación a nosotros. No podemos darle lugar a la ira, ni a la contienda, ni a la división. No podemos darle lugar a la murmuración. Tenemos que cuidar nuestro modo de hablar. Es algo que yo digo que es una tarea que tenemos que cumplir en muchos. Yo personalmente tengo que aprender mucho en cuanto a mi modo de hablar.
Y eso es algo que en todo lo que he venido estudiando y aún es una reiteración a cosas que Dios ya ha hablado y a cosas que Dios ya ha enseñado y que por determinación muchas veces uno no las ha cambiado. Pero es momento de entrar a observar todos estos aspectos de nuestra vida que afectan a otros, que dañan a otros y que tenemos que considerarlos y cambiarlos de una manera muy, muy determinante. Quiero concluir, a pesar de que no estudiamos los versículos siguientes, pero ya los versículos 9 al 11 hablan de lo que es el resultado de todo esto. Y usted lo puede estudiar, usted lo puede observar. Pero yo quiero que miremos a manera de conclusión algo, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo está puesto delante de nosotros hoy. Siempre va a estar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos parecernos a Él en su vida, y si deseamos vivir según Él y vivir según Cristo, tenemos que tomar su ejemplo. Hoy el ejemplo de Cristo está delante de nosotros. Y ese es el modelo. Usted y yo tenemos que buscar algo en esta vida. Y usted y yo sabemos que lo material no es lo importante. Usted y yo en esta vida debemos buscar parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo. Y si logramos esto verdaderamente, yo digo que este va a ser el éxito de nuestra vida cristiana. O el éxito de nuestra existencia terrenal. Alcanzar parecerme a Cristo. Entonces se comenta en todo lo que hemos hablado de la humillación y de la exaltación. Y todo esto con el propósito de que el hombre, ¿cierto?, pudiese disfrutar de este gran ejemplo. De este gran ejemplo. La vida de Cristo aquí en la tierra se evidenció en medio de la pobreza, en medio de los sufrimientos. Pero cuando Él tuvo que ir a la cruz, o cuando Él tuvo que vivir todo esto, Él no renegó de esto. Él sencillamente aceptó todo esto. ¿Por qué? Porque era el sentir de su corazón. A mí no me interesa eso. A mí me interesa el bienestar de ellos. A mí me interesa el bienestar de ellos. A mí me interesa que ellos estén bien. A mí me interesa la salvación de ellos. A mí me interesa que un día ellos estén con el Padre. A mí me interesa ello. A mí me interesa que mientras ellos estén en este peregrinaje terrenal, ellos puedan vivir la vida desde la base de lo que el Padre quiere y de lo que el Padre desea. Esto que usted y yo hemos recibido hoy nos tiene que llevar a nosotros. ¿A qué? A que usted y yo cada día nos parezcamos a Cristo. El apóstol Pablo era un buen ejemplo de hombre. El apóstol Pablo cumple con un sinnúmero de cosas muy especiales para tomarlo como modelo y como ejemplo. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que él conocía lo que él era, él no viene y se centra en él. Él dice, para mí el ejemplo es Cristo. Si algo el apóstol deseaba era parecerse a Cristo, y si algo yo digo que él pudo lograr en muchos aspectos de su vida fue parecerse a Cristo. Aquí estaba invitando a la iglesia a que se pareciera a Cristo. ¿Cuál es la invitación hoy? Parezcase a Cristo. Parezcase a Cristo. Y una forma de usted parecerse a Cristo, una de las maneras de usted parecerse a Cristo es cuando el bienestar del otro es su prioridad. Es cuando usted está pensando en el bienestar del otro. Y yo espero que sea y haya sido claro en esto. Yo no estoy pidiendo que usted en su corazón sienta el deseo de darle una ofrenda a alguien. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de bienestar en el sentido de relación, de que usted sepa que el otro no está siendo afectado por usted en nada y que lo que usted aporta para el otro es crecimiento espiritual. Es que usted es una inspiración para el otro, usted es una ayuda para el otro, usted es una bendición para el otro. Eso es lo que tenemos que saber, eso es lo que podemos desear según la palabra. Entonces vamos a orar y vamos a poner esta palabra delante de Dios para que sea Dios mismo quien la plasme en nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Decimos que tú eres bueno y lo decimos a la luz de lo que vivimos, de lo que vemos, Señor. No todo hombre tiene el privilegio de entender tu palabra y de escudriñar tu palabra como hoy nosotros lo tenemos. Bueno, unos o la gente sí lo tiene, no lo ha entendido, no lo ha aceptado. Pero Dios, la verdad, nosotros hoy somos bienaventurados porque usted nos brinda instrucción, y todo esto, Dios, es con el ánimo de que nosotros nos parezcamos más a usted. Qué tan tremendo que un Dios
que lo tiene todo, que no le falta nada, nunca expresó ningún síntoma de egoísmo y siempre quiso que el hombre fuera como él, que el hombre actuara como él, que el hombre pensara como él, que el hombre se comportara como él. Y siempre lo deseó y siempre lo desea y es lo que hoy pone delante de nosotros. Señor, nosotros queremos ser una familia, una iglesia que se parece a usted, Señor. Nosotros queremos pensar cada día, Señor, y tener cada día en el corazón algo claro y es la prioridad del otro es lo más importante para mí. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, te lo pedimos en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre, te pedimos que obres, Dios, que obres grandemente, Señor, en el corazón de tu iglesia, en el corazón de los tuyos. Oh, Señor, gracias. Acaba con toda enemistad, acaba con toda división, acaba con toda contienda, Señor. Que seamos una iglesia unida, Señor. Que seamos una familia verdadera, Señor. Que seamos una familia y una iglesia 100% funcional. Oh, Señor, muchas gracias. Muchas gracias te damos. Gracias por el amor que expresas. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te damos toda la alabanza y toda la exaltación a ti, Dios bueno y Dios misericordioso. Muchas gracias, Señor. Te amamos, Señor, y te honramos, Cristo. Iglesia, gracias. Gracias por disponer su corazón. Usted puede seguir estudiando la carta. Usted puede seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere y de lo que Dios desea para nosotros. Antes de terminar, antes de despedirme, perdón, quiero darles un anuncio. El próximo viernes 5 de mayo, a razón de que el Congreso Juvenil se canceló, se va a estar desarrollando una enseñanza o un tiempo de estudio bíblico con los pastores encargados del Congreso. Y allí se va a estar hablando un poco de la temática, ¿cierto? Y se va a estar tratando esto a nivel de la misión panamericana. Entonces no vamos a tener el servicio que normalmente tenemos los viernes, sino que a las 7:30 vamos a estar todos por la página de la Iglesia Central conectados para estar viendo todo lo que se va a presentar a razón de lo que no se pudo hacer con el Congreso. Entonces, para que tengan presente, les vamos a dejar una imagen y las vamos a montar y las vamos a enviar para que todos la tengan y lo estén recordando. Iglesia, Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Que el Señor les guarde, que el Señor les dirija.